El MTV Unplugged, para muchos, era una ceremonia, un rito sagrado de guitarras de madera, de canciones en su estado más puro, de intimidad total. Pero en la primavera de 1996, en un estudio de Miami, un trío argentino decidió que era hora de romper el manual. Ellos no se iban a desenchufar, iban a enchufarse. Y en el proceso, no solo desarmaron el formato, sino que lo reinventaron por completo. Esto es Entre Acordes y Píxeles, donde la música se convierte en historia. Y hoy viajaremos a la noche en que Soda Stereo enchufó su MTV Unplugged para darnos una obra maestra que marcó un antes y un después en el rock en español. La pregunta que se hacía todo el mundo era: ¿cómo lograrían un show íntimo sin desconectarse de su esencia eléctrica? La respuesta es un viaje fascinante que está a punto de comenzar. Capítulo 1. La antesala de una obra maestra. Para 1996, Soda Stereo ya era un mito. Tenían una década y media de carrera, con discos que habían definido una generación. Pero internamente, las tensiones creativas se sentían. Gustavo Cerati había explorado su faceta solista con proyectos más experimentales como Colores Santos junto a Daniel Melero y el atmosférico Amor Amarillo, y necesitaba crear un espacio por fuera del grupo para explorar otros sonidos. En ese clima de búsqueda y efervescencia llegó la invitación de MTV. Queremos un unplugged de Soda Stereo. A Edison gozamos de la electricidad aplicada en beneficio del hombre, como lo ha sido el fonógrafo, la lámpara incandescente, el micrófono y el cine parlante. En pocas palabras, sin él no disfrutaríamos de él. Luz, cámara y acción. Soda Stereo, Plug. Caminar entre las piedras. Esta noche, 8:30 México, 22:30 Buenos Aires. Exclusivo de MTV. Pero MTV no sabía que Soda no iba a seguir las reglas. Cerati fue tajante, revelando su incomodidad con la idea de un show puramente acústico. Yo necesito la electricidad. No querían un unplugged clásico, querían reinventar su música. La banda puso una condición radical sobre la mesa: mezclar instrumentos acústicos con sintetizadores, loops y sobre todo, enchufar sus guitarras. Era un riesgo enorme, porque el formato era sagrado, pero el prestigio de Soda Stereo era tan grande que la cadena cedió, permitiendo que la banda hiciera el show a su manera. Se trataba de un show electroacústico mayormente, ni del todo acústico ni del todo eléctrico. ¿Es así la definición que podríamos darle? Me da la impresión de que va pasando de algo semiacústico hacia algo mucho más eléctrico sobre el final, y también va pasando de estar sentado a estar parado, digamos, esa evolución va a tener el show. El resultado fue un recital semi-unplugged o enchufado, con las primeras dos letras de la palabra unplugged tachadas en el logo oficial del evento. La filosofía era clara: reimaginar sus clásicos con nuevos arreglos, pero sin sacrificar la energía que los definía. Como dijo Cerati, fue una mezcla de versión, contraversión y novedades. Era un manifiesto artístico, una audaz redefinición del formato mismo del show. Capítulo 2. La noche de la grabación. El show se grabó el 12 de marzo de 1996 en los estudios de MTV de Miami, un teatro íntimo con no más de 100 personas en la audiencia, lo que generó una atmósfera única. La cercanía era tan palpable que Cerati rompió el hielo con una broma, presentándose como Jeff Lynne de Electric Light Orchestra. Hola, yo soy Jeff Lynne y esto es Electric Light Orchestra. Para la producción, MTV no escatimó en recursos, utilizando una consola de 32 pistas y 5 cámaras. Lo más notable fue que por primera vez en un unplugged latino, trajeron a técnicos de la serie estadounidense, una señal de la estatura global de Soda Stereo. Pero el alma de la noche estuvo en los músicos que los acompañaron. El tecladista Tweety González fue crucial, con su piano Rhodes y su capacidad para improvisar. La cantante colombiana Andrea Echeverry, Aterciopelados, invitada por Cerati, aportó un contrapunto vocal etéreo a En la ciudad de la furia, y los hermanos Pedro, Diego y Ezequiel Feingersh proveyeron las sutiles texturas orquestales con viola, violonchelo y fagot. La elección de estos colaboradores fue clave.
Ezequiel, por ejemplo, confesó que no era un gran fan de Soda, pero sí de la música solista de Cerati. Esto le permitió colaborar sin la presión de trabajar con un ídolo. El sonido de Cerati en este show fue meticuloso. Usó su icónica guitarra semihueca Gibson ES-355, la cual brindó un sonido cálido y clásico. Este sonido fue amplificado por un Vox AC30, pero más importante aún, las texturas atmosféricas que redefinieron las canciones fueron posibles gracias al uso de efectos como chorus, overdrive y delay, pilares de su paleta sónica en ese momento. Capítulo 3. Una nueva piel para los clásicos. La magia del show radicó en su honestidad. Esta grabación no tuvo retoques en el estudio. Como señaló Tweety González, lo que pasó, pasó, y está en la grabación. Vamos a invitar a una amiga. Se llama Andrea, de Aterciopelados. En la ciudad de la furia, la frenética canción original se convirtió en una pieza lounge y psicodélica. La adición de la voz de Andrea Echeverri y las cuerdas le dieron una cualidad etérea y cinemática, en lo que muchos consideran una excelente lección de reinvención musical. ¿Cómo fue que surgió el hecho de invitar a Andrea Echeverri de Aterciopelados a cantar uno de los símbolos de Soda Stereo? Parece que él sentía que ahí de pronto una voz femenina iba a sonar bonito. Y por momentos yo intentaba hacer algo parecido, pero hormonalmente no daba. Las tazas sobre el mantel. T para 3. El corazón emocional de la presentación. La canción, profundamente personal, al haber sido escrita sobre la enfermedad terminal del padre de Cerati, fue electrificada y coronada con un conmovedor solo de guitarra. Pero espera, el solo de guitarra esconde un secreto que muchos no conocen. Incluía un guiño musical a Luis Alberto Spinetta, con un riff de su canción Cementerio Club. Fue un gesto sutil, pero cargado de significado, conectando a dos titanes del rock argentino a través de una meditación compartida sobre la pérdida y la memoria. Un misil en mi placar y Entre caníbales. Desempolvaron un misil en mi placar, un clásico de su primer álbum, y le dieron una nueva vida con una referencia a la banda de shoegaze Ride. Esto demostró la constante absorción de nuevas influencias por parte de Cerati, y la versión de Entre caníbales fue descrita como salvajemente sexy y superior a su grabación original. El homenaje a Box Day, Genesis. La inclusión del cover de Genesis, una canción de la ópera rock de 1972 de la banda argentina Box Day, fue una declaración artística de gran calado. Uno de los momentos más intensos del show se dio cuando Soda Stereo realizó su propia versión de Génesis, una canción del histórico grupo argentino Box Day, incluida en el disco La Biblia. La Biblia es uno de mis discos favoritos del rock argentino. Y Génesis tiene una cosa así, un efecto ambiente en la versión, incluso la versión original, que no sé si superaremos, yo creo que no. Ya he intentado muchas veces con la Biblia, pero no hay nada mejor que la primera Biblia, ¿no? Fue un puente entre generaciones que cimentó el lugar de Soda Stereo en la gran narrativa del rock argentino. Capítulo 4. Un álbum de dos caras. Pero la historia de este álbum no es tan sencilla. Cuando Comfort y Música para Volar fue lanzado en 1996, causó cierta confusión. A pesar de que el concierto completo se había transmitido, el disco solo contenía 7 de las 13 canciones interpretadas en vivo. El resto del álbum se completó con 4 grabaciones de estudio que habían sido descartadas de las sesiones de Sueño Estéreo. La razón de esta mutilación, como la llamaron los medios, fue una disputa de derechos de autor y discográficos con la compañía. La historia de este contenido perdido le dio al concierto un estatus casi mitológico. Los fanáticos sabían que la versión completa existía, pero no podían tenerla en formato físico. Fue recién en 2007, con la fusión de Sony y BMG, que el álbum completo fue restaurado y relanzado en CD y DVD. Hoy, Comfort y Música para Volar
sigue siendo para muchos el mejor unplugged de una banda latina. Fue el show que desafió las reglas y escribió su propia historia. Y lo más irónico, fue el primer unplugged que no fue tan unplugged. Cerati, con su famosa Parker Fly, demostró que la electricidad y la intimidad podían convivir. Respetaron el espíritu del formato, pero lo llevaron a un terreno completamente nuevo. Poco después, Soda Stereo anunciaría su separación, pero ese disco quedó como un testamento de la banda en su punto más sofisticado, como dijo Cerati aquella noche. Gracias totales. Si sos tan fan de Gustavo Cerati como yo, te dejo un video donde vas a poder escuchar su voz completamente aislada del instrumental.